se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Por este día, por la vida, por todo lo que nos regalas sin merecer, por tu perdón, por tu gracia y por tu misericordia. Borra nuestras maldades, limpia nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados. Danos tu gracia y tu bendición en esta hora, bendice a los hermanos, bendice a los que no podrán estar esta noche, pero que escucharán después estos mensajes, para que podamos entender, para que podamos discernir la solemnidad del momento en que tú nos llamas a vivir un mensaje y a vivir una vida para agradarte solo a ti. Concédenos pues tu bendición y tu gracia ahora. Seas tú, oh Padre eterno, enseñándonos personalmente en la persona de tu Espíritu Santo, porque te lo rogamos, te lo suplicamos y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén y amén. 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 Ok, hermanos, estos mensajes del tiempo del fin son duros, son mensajes duros. Tenemos que pensar nosotros que por qué al pueblo de Israel, a los judíos que tenían sexto de teología, que tenían todo el conocimiento histórico, todo el conocimiento teológico, que hacían disección de los textos sagrados magistralmente, que conocían cada recoveco de la Torá de manera maravillosa, que estaban verdaderamente imbuidos y llenos de todo lo que era la teoría del Evangelio, del mensaje del Antiguo Testamento, y que conocían al dedito todas las profecías concernientes al Mesías. Ese era su tema de charla diario en los corrillos, en las plazas, en los hogares, en las instituciones, mientras trabajaban. Ese era repasar todas esas profecías, porque recuerden que ese fue una raza de esclavos, el pueblo de Israel fue una raza de esclavos, y en el momento en que estaban haciendo todo este barajar de estas profecías en su cabeza, pues estaban bajo el dominio, bajo la esclavitud, bajo el yugo de Roma, y anhelaban liberación, anhelaban libertad, anhelaban salir del cautiverio despótico de Roma imperial. Así que ese pueblo, hermanos, que tenía todo este conocimiento acerca de Jesús y que anhelaba y añoraba ver venir a Jesús, al Mesías, dice que hicieron con el Mesías lo que nunca habían conversado, lo que nunca habían pensado hacer con él, lo mataron. Y dice que nosotros en esta hora, si Cristo viniera de la misma manera como vino a los judíos, así escondido como un hombre cualquiera, siendo un hombre común y corriente, si viniera a hablarnos de esos mensajes para este tiempo final, estas cosas terribles que el Señor ha revelado para este tiempo del fin, dice que lo trataríamos peor que lo que trataron los judíos. Y por eso entendemos nosotros por qué cuando Él y cuando sus apóstoles,
cuando sus enviados, sus profetas, hablaban de estas cosas terribles y que estaban en contradicción con lo que ellos tenían en su cabeza, chirriaban sus muelas, apretaban sus puños, abrían sus ojos, expandían sus narices y se llenaban de ira, hermanos, para tratar de raer de la faz de la tierra tales conceptos, tales cosas y tales contradicciones a su credo, a su religión, a su teología. Así que eso es exactamente la historia que se está repitiendo y la historia que se repetirá. Dice que el mensaje ha sido impopular desde los días de Abel hasta el último día que vamos a estar en esta tierra, pasando por toda la historia profética y toda la historia sagrada. Hermanos, esto ha sido y es un mensaje impopular. Así que el Señor nos dice que tenemos que estudiar, escudriñar, que debemos buscar de su luz con oración, como dice Él en su palabra, con clamor, con temblor, con temor, buscar al Señor. Así que hoy vamos a estudiar para tratar de comprender un poquito más el tema que estudiamos en la semana pasada, que es difícil que los hermanos, que la gente, que el mundo entienda realmente el mensaje constante y la experiencia constante del pueblo fiel de Dios, que ha sido salir, siempre salir. El viaje de Abraham, hermanos, todavía no ha terminado. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y por eso es que vemos nosotros que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel en la antigüedad, el pueblo fiel de Dios a través de los siglos después del cristianismo, y el pueblo fiel de Dios en esta hora final es eso, es salir, siempre saliendo, siempre se establecía una iglesia, una organización, un sistema, una dispensación, y era salir de allí, y después volvía y se organizaba esta, se corrompía, y era salir y seguir saliendo hasta que llegue el día final, hermanos, en que la última movida de todo este evangelio, el último movimiento que Dios hará será el de salir, el de sacar a su pueblo, pero del planeta. Eso es lo que el Señor nos dice. Ya no habrá aquí más movidas en este mundo, ya no habrá más luchas, ya no habrá más competencia entre el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad, sino que dice que será la movida final de Dios, salir su pueblo de este planeta eternamente y para siempre, como escrito está en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 16 y 17, dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la última salida, la última movida de su pueblo, de esta tierra y de este mundo. Así que, de hecho, puede ser que mal entendida y mal interpretada la parábola del trigo y de la cizaña, no puede haber otra en este planeta, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar eso, del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña es una parábola profética que el Señor dejó en su revelación y en su palabra para que nosotros entendamos todo esto. Ustedes saben, hermanos, que el Señor dejó 40 parábolas, y ustedes saben que 40 pues significa prueba, y eso lo vemos en los números reflejados a través de la experiencia del pueblo de Dios. Por ejemplo, el arca de Noé dice que estuvo 40 días y 40 noches batajoleando, luchando contra la furia del diluvio, de la tempestad, y dice que no fue el arca la que salvó a Noé, porque dice que si no hubiera sido por la protección de los ángeles de Dios,
este inmenso barco hecho de una manera maravillosa, extraordinaria y sin igual. Dice que si no hubiera sido por esa protección de los ángeles, dice que Noé hubiera perecido, hubiera sucumbido también en ese terrible diluvio que hasta el Señor nos dice que el mismísimo Satanás temió por su vida, pero al igual que va a ser preservada hasta el último día el sistema romano papal, dice que así el Señor preservó en medio de los elementos y en medio de la furia y en medio de la ira de Dios a Satanás. Así que todas esas son lecciones para aprender. 40 días, 40 noches, Noé allá, 40 días, 40 años Moisés probado, hermanos, en el desierto, 40 años probado en Egipto, 40 años probado en Madián. Eso significa, queridos amigos, probar al Señor a los que son de Él. Y tenemos entonces nosotros después 40 años el pueblo de Israel vagando por su incredulidad y por su rebelión en el desierto. Y después tenemos nosotros entonces a Jesús ayunando 40 días y 40 noches en el desierto, y así sucesivamente vienen esas las pruebas. Por eso las parábolas nos enseñan a nosotros, hermanos, exactamente eso. Las parábolas son la manera como Dios prueba de diferentes maneras a todos y cada uno de los seres en este planeta, de manera individual, de manera colectiva, de manera corporativa. Esa es la manera como Dios nos habla. Por eso Él nos habla de parábolas en donde solo se habla de uno. Después nos habla de parábolas donde se habla de muchos, como las 100 ovejas. Después nos habla de parábolas donde se habla de trigo y cizaña, que es mucho más allá de 100 ovejas. Y después nos habla entonces el Señor de parábolas como de las 10 vírgenes, que nos habla y nos entraña ya ahí una cosa muchísimo más universal, más global, más completa, más universal. Entonces, en la parábola del trigo y la cizaña es de las más mal entendidas y más mal interpretadas en el mundo, cualquiera que otra. Esta parábola, queridos hermanos, está usada para traer más confusión, es usada para traer más confusión a nuestros hermanos en las iglesias, en las instituciones de sostén propio, en las fundaciones, en los ministerios y en otros círculos, a causa de la aceptación dispuesta de las enseñanzas y de las tradiciones y de los credos de los ancianos y de los sistemas y de las organizaciones y de las denominaciones, sin hacer el esfuerzo de buscar la verdad por nosotros mismos. Al mundo le gusta que lo engañen, a nosotros nos gusta el engaño, nos encanta que nos calienten la oreja. En esta hora, queridos hermanos, es más fácil engañar a la gente que intentar convencerlos de que están engañados. Muchos prefieren confiar en la sabiduría humana, lo llaman pastores y los ensalzan y los lisonjean y les dicen toda clase de alabanzas, los coronan de laureles, los enriquecen, los hacen muy importantes, los hinchan, los hacen inflar, queridos amigos, en su orgullo, en su conocimiento teológico. Lo mismo que ocurría en los días del Señor Jesús con los fariseos y con los saduceos y con los sacerdotes y los príncipes de Israel. Muchos prefieren es confiar en la sabiduría humana para aceptar razonamientos aparentes de los rabinos y de los fariseos, en vez de comparar sus palabras con un así dice el Señor, y a la ley y al testimonio. ¿Es este un curso seguro de seguir, hermanos? No ese es el curso de seguir, de buscar al hombre, porque el Señor lo ha dicho y escrito está en Jeremías 17:5, ese texto se lo conoce todo el mundo cristiano. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Eso es lo que nos dice el Señor. Así que vemos nosotros que si Natanael nos dice el deseado de todas las gentes en la página 114, si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Qué tremenda cosa, hermanos. Si Natanael hubiese confiado en los pastores, en los rabinos,
en las pastoras, si hubiese confiado en los dirigentes del Sanedrín, si hubiese confiado en el sistema rabínico establecido allá en los días de Jesús, para él ser dirigido en su vida y en su salvación. Dice que nunca habría hallado a Jesús. Y sigue diciendo el deseado, página 114, viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice el Señor en esta hora triste y terrible. Por eso, ahora 8 días, nuestro tema fue y no entendieron, porque esa es la triste realidad. Mientras sigamos dependiendo de hombres y de teorías y de teología y de institutos y de universidades, y mientras sigamos dependiendo de pastores asalariados, hermanos, dice el Señor que no vamos a entender. Así que esta parábola del trigo y la cizaña nos da un poco de luz, hermanos, para entender. El Espíritu dice que Él va a obrar y Él está obrando para darnos luz. Quiero decirles que allá en el libro de Mateo, en el capítulo 13, se encuentra casualmente esta parábola que muy pocas, entre otras parábolas, el Señor la da y después da la explicación de la parábola. Eso es maravilloso, como el Señor Jesús aquí nos da una cuota inicial del conocimiento de lo que entrañaría esta parábola profética del trigo y la cizaña, porque Él la presenta a sus discípulos y después, cuando ya despidió a la gente, dice en el versículo 36 del capítulo 13, dice que entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos, inquietos y curiosos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Eso es tremendo. De igual manera deberíamos nosotros de hacer en esta hora, de entrar nosotros a nuestro cuarto, abrir nuestra palabra, ponernos sobre nuestras rodillas y pedirle de la misma manera como lo pidieron sus discípulos a Jesús, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Así que de eso es que vamos a hablar en esta hora un poquito, hermanos, y nos ajustaremos a lo que escrito está en la palabra de Dios y en la historia, porque no se olviden que todo esto es historia pasada. La vida y la historia de los hombres es la repetición de la repetidera de la historia. Por eso esto, el Señor nos dice que como fue antes es hoy, como será mañana ya fue, y no hay nada nuevo debajo de este sol. Así que nos dice el Señor allí en el capítulo 13, 24 de Mateo, dice que le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Quiero decirles y anticiparles un poquito que el Señor en todas sus parábolas, en 39 parábolas, el Señor utiliza el término el reino de los cielos es semejante a en 39 parábolas el Señor usa el verbo ser en presente, hermanos, en presente continuo. El reino de los cielos es semejante a. Solo en una parábola el Señor no usa el verbo ser en presente continuo, sino que lo usa en futuro, como escrito está ya en el libro de Mateo 25, en el versículo 1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Esa es la única parábola que el Señor nos dice que estaría proyectada para vivirse en los días finales, y eso lo vamos a estudiar también en nuestra próxima conferencia, porque son las dos parábolas
típicamente proféticas que encontramos en las Escrituras. Así que, hermanos, el Señor nos dice entonces que un hombre sembró buena semilla en su campo. Si el hombre sembró buena semilla, es porque el hombre es bueno. Y el Señor nos dice que el que siembra la buena semilla es el Padre. El que siembra la buena semilla, dice, es el Hijo del Hombre. Como escrito está en Mateo 13:37, dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y nos dice allá en Mateo 13:25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces nos dice el Señor Jesús, allí también en la explicación de la parábola, nos dice que el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces nos dice, sigue diciéndonos el Señor, y nos anticipamos a decir, hermanos, que si el Hijo del Hombre siembra trigo, él cosechará solo trigo, y que si el diablo sembró la cizaña, cosechará y está cosechando solo cizaña. Entonces nos dice la Escritura, hermanos, aquí en Mateo 13, dice el versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Mire, al mismo tiempo, cuando apareció trigo, apareció también cizaña. Y dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mis graneros. Eso es lo que nos dice. Entonces, nos dice la Escritura, hermanos, que el Señor Jesús sembró la buena semilla en su campo. Y la Escritura nos dice que allí en el capítulo 13:38 de Mateo, dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿El campo es qué? El campo es el mundo. Pero hermanos, mundo no es lo mismo que planeta. Mundo no es lo mismo que la tierra. El mundo es la manera de los hombres hacer su voluntad. Eso es el mundo. Es decir, el Señor nos dice que el diablo se ha adueñado del campo. El Señor nos dice que el diablo se ha adueñado del campo, por lo tanto, la semilla del trigo y la cizaña está sembrada en el mundo. ¿Y qué nos dice el Señor que es el mundo? Nos dice el Señor allá en el capítulo 4, versículo 4 de Santiago, nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces el Señor nos dice que el trigo está sembrado ¿dónde? En el mundo. Pero el Señor nos dice allá en el libro de Romanos, en el capítulo 12, que su pueblo no debe de participar o de conformarse con este mundo. Dice el versículo 2 de capítulo Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena semilla, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el Señor nos dice, y el Espíritu de la profecía nos dice, que prácticamente aquí todos nacemos siendo cizaña, y que el trigo pues está sembrado en la palabra de Dios, porque el Señor nos dice que el campo no es solamente
lo que nosotros creemos y lo que dice el Señor que es la iglesia. No, eso tiene muchísimos más extensiones, empezando por mí. En mi cabeza hay cizaña y hay también trigo sembrado en mi cabeza. Eso es el mensaje y el evangelio que representa el campo. Nos dice que el campo nos representa a nosotros, a nuestros corazones y a nuestras mentes, como escrito está en el Espíritu de la Profecía, en el tomo 2, en la página 248. Dice, el enemigo sembrando las malas semillas es una ilustración de la obra de Satanás sobre la mente humana. Cristo es el sembrador que esparce el grano precioso en el campo arado del corazón. Es allí donde el Señor nos habla de campo. El campo arado debe ser nuestro, ¿qué? Corazón, en medio del campo de ¿qué? Del mundo. Pero no solamente, el campo no solamente soy yo y el mundo, el campo también es la familia, hermanos. El Señor nos dice que en nuestras familias hay ¿qué? Hay trigo y hay cizaña. Por eso ustedes leen muchas citas donde el Señor habla, no solamente en la Biblia, sino en el Espíritu de la Profecía, que las familias van a ser partidas, van a ser divididas, que el Señor quiere que la familia se una, que el Señor también va a orar en los hogares, en las familias, su revelación y su palabra. Y el Señor nos dice que allá en el libro de Conflicto de los Siglos, nos dice el Señor que el hogar es uno de los campos más terribles de batalla. No solamente nos dice el Señor que es el corazón humano, porque allá en el libro de el Camino a Cristo, en la página 42, nos dice que el campo más terrible de batalla que hay en este planeta es nuestro corazón. De ahí que el mayor enemigo de mí soy yo, hermanos. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. O sea que ya tenemos el campo de mi corazón, como nos decía el Espíritu de la Profecía en el tomo 2, en la página 248, que el grano precioso de Cristo debe ser esparcido, y es esparcido en el campo arado de mi corazón, de tu corazón, de nuestro corazón. Pero también nos dice el Señor que es en los hogares. El hogar es otro campo en donde el trigo y la cizaña están creciendo. Escrito está en el libro de El Conflicto de los Siglos, en la página 642, nos dice que la licencia, la disipación y la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Dice, Satanás está trabajando en el seno de las familias. ¿Dónde es que trabaja la cizaña de Satanás? Dice, en el seno de las familias. Dice, su bandera flota hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos. En ellos se ven la envidia. Mire toda la cizaña que el diablo siembra en nuestras casas, en nuestros hogares, entre nuestras familias. ¿Cómo vivimos en disputa? Ustedes ven el mundo acá en Occidente que no existe familia. Ustedes ven cómo, por ejemplo, aquí en Colombia, el Día de la Madre es el día que más muertos hay, porque se reúne toda la familia ese día, el Día de la Madre, alrededor de la madre, a visitar a la madre. Vienen del norte, del sur, del oriente y del occidente, y terminan tomando licor, aguardiente, emborrachándose, y terminan sacándose los cueros al sol, que vos sos un mal hijo, que vos sos un ingrato, que vos sos un mal esposo, que vos sos una mamá así, que vos has sido esto, que no has sido una mamá. Y terminan dándose puñaladas y echándose bala. Dice que en esos hogares, en los hogares de este mundo, y especialmente aquí nos dice que la bandera del diablo flota en los hogares de los que profesamos ser cristianos. Estas cosas que va a decir el Señor aquí se están viendo y están ocurriendo y están sucediendo en su casa, en mi casa, en nuestra casa, en los que decimos ser profesos cristianos. Dice que en ellos se ven la envidia, las sospechas, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. Y dice que todo el sistema de doctrinas y de principios religiosos que deberían formar el fundamento y el marco de la vida social parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. O sea que mire todo lo que es el campo, y el campo no es solamente allí. Vamos a ver en el libro de
en el libro de Mateo, capítulo 12, 50, para que veamos nosotros la familia de Jesús, como la familia de Jesús era un campo, hermanos. Era un campo donde el trigo y la cizaña se crecían aquí, y como el Señor nos dice que como los hermanos y la madre se dejó manipular de ellos para estorbar, para acosar psicológicamente al Señor Jesucristo y para apartarlo de su trabajo y para dejar que Él fuera, para hacer lo que Él fuera, dejara de ser independiente, que Él buscara salir de todos los sistemas y de todas las formas de dominio que tenía el diablo a través del Sanedrín. Y esta mamá y estos hermanos manipulaban a esta mamá que tenía mayor influencia sobre él para tratar de apartarlo de su ministerio, de su obra y de su trabajo. Exactamente lo mismo que está ocurriendo en nuestros hogares, hermanos. Cuando la mamá estorba al hijo, cuando el hijo estorba al papá, cuando la hija estorba a la mamá, cuando la mamá y el hijo y el papá y los hijos no dejan que la mamá haga su trabajo de misionero, su trabajo de vivir su vida, o cuando los hijos y la mamá se ponen en contra del padre, o el padre, eso es una cosa terrible. Y oiga lo que dice el Señor Jesús aquí, dice en el capítulo 12, en el versículo 47, dice que uno le dijo al Señor Jesús: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. El Señor ya sabía qué querían decirle, hermanos, qué era lo que venían a hablarle. El deseado de toda la gente nos habla de eso, que venían era a importunarlo, a tratar de perturbar su mente, de estorbar su espíritu. Y dice que respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice que extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y termina diciendo Jesús: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí el Señor Jesús nos da una tremenda manifestación de cómo aún a su mamá en ese momento la desconoce, hermanos. Cuando todo lo que se oponga para estar nosotros como Jesús en una relación estrecha, íntima y personal con el Padre, así, de la misma manera, todo lo que impida, todo lo que estorbe en este planeta nuestra relación con Cristo Jesús, estrecha, íntima y personal, también debe ser desconocido, queridos hermanos. Así que la familia, y no solamente allí, en el capítulo 10, en el versículo 37 del mismo libro de Mateo, dice el Señor allí, en el versículo 35, dice que no ha venido a traer paz a este planeta, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa, dice el Señor Jesús. Nos dice entonces el Señor aquí que qué es lo que hay en los hogares: un conflicto, hermanos. Hay un enfrentamiento, el trigo y la cizaña allí trenzados. Y dice el Señor Jesús en el versículo 37 de Mateo 10, el que ame a papá o a mamá más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí o a iglesia, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces vemos el campo, hermanos, terrible, tremendo, el campo terrible de la familia, y allá en el conflicto de los siglos, en la página 670, hermanos, en la página 670 nos dice que finalmente hasta los lazos de la amistad y hasta los lazos de la familia y los lazos de la iglesia serán impotentes para detener a los que quieran entrar en una relación viva, personal e íntima con Cristo. Dice que los rayos de la luz, allá en 670 de conflicto, dice que los rayos de luz
penetrarán por todas partes, hermano. La luz va a penetrar por todas partes. La luz de la gloria del Espíritu Santo ya está entrando por todas partes. El Señor nos dice que la tierra será llena de la gloria del Espíritu Santo, como el mar llena este planeta. Dice que la luz penetrará por todas partes, aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos, dice el Señor. Oiga, los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Eso es lo que escrito está en 670, el conflicto de los siglos. Así que la familia, ya vemos nosotros que la familia, la iglesia, hermanos, ese es otro campo. Allí es donde el Señor nos habla que está creciendo en el mundo espiritual el trigo y la cizaña en las iglesias, como escrito está ya en la página 274 del libro Primeros Escritos. Dice que página 274 de Primeros Escritos, nos dice, me fue mostrado el orgullo de las iglesias nominales, todas las iglesias nominales, todas, sin excepción. Dice, Dios no cabe en sus pensamientos, sus ánimos carnales se espacían en sí mismos, adornan sus pobres cuerpos mortales y luego se miran con satisfacción y placer. Jesús y los ángeles los miran con enojo. Dijo el ángel, sus pecados y su orgullo han subido hasta el cielo, su porción está preparada. La justicia y el juicio han dormitado largo tiempo, pero pronto despertarán. Dice, las terribles amenazas del tercer ángel van a ser realizadas y todos los impíos han de beber de la ira de Dios. Una hueste innumerable de ángeles malos, de demonios, está dispersándose por toda la tierra y llena las iglesias. Mire, que, como nos dice el Señor, que el enemigo sembró, ¿qué? El enemigo sembró cizaña. Dice el Señor aquí que estos ángeles de Satanás consideran con regocijo las agrupaciones religiosas, porque el manto de la religión cubre los mayores crímenes e iniquidades. Sí entendemos nosotros esta cosa terrible, hermanos, que nos habla el Señor aquí, de lo que es el zarandeo en las iglesias, como hay más cizaña que trigo, como el Señor nos dice que las iglesias están llenas ¿de qué? Están llenas de demonios, ¿sí? Eso es lo que nos dice el Señor, y nos dice allí en Primeros Escritos también, en la página 227, que la iglesia no es ahora, dice, no es ahora el apartado y peculiar pueblo que era cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Dice, cuán empañado está el oro, cuán transmutado el oro fino. Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo, que recibieron los discípulos, y oiga, sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echados, y la iglesia sería potente. Y oiga esto, y un terror sería para sus enemigos. Ahora nosotros no aterrorizamos a nadie. La iglesia adventista, por lo menos, debería de vivir aterrorizando al sistema romano papal. Eso es lo que nos dice el Señor, que para eso la levantó, para que le metiera todo el terror y el miedo al sistema romano papal, reprobando y desenmascarando al sistema romano papal.
Y sigue diciendo, el campo del trigo y la cizaña, allá en la página 260 de Primeros Escritos, dice, vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales, todas las iglesias nominales, todas, sin excepción, porque estamos en el tiempo del fin, estamos hablando de la parábola del trigo y la cizaña que abarca el mundo entero, queridos amigos. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes, es decir, el primero, el segundo y el tercero, y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al santuario, ni pueden ser beneficiados por la intercesión que Jesús realiza allí. Dice, como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó, y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos, obrando con su poder, sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo, queridos amigos. Dice, a algunos los engaña de una manera y a otros de otra. Tiene diferentes seducciones preparadas para afectar diferentes mentalidades. En otras palabras, el diablo tiene un engaño hecho a mi medida. El diablo tiene un engaño preparado a tu medida. El diablo tiene una manera de engañarnos con un engaño y con una mentira hecha a la medida de nuestro gusto, de nuestro deseo y de nuestro pecado, hermanos. Y dice que el diablo viene pues haciendo maravillas en las iglesias, llenando las iglesias, música, toda clase de shows, de espectáculos, de milagros en unas, de maravillas en otras, en las de tesorerías repletas de dólares, repletas de dinero. Eso significa que tenemos el Espíritu Santo, y dice que las iglesias se alegran y consideran que Dios está obrando en su favor de una manera maravillosa cuando se trata de los efectos de otro espíritu. La excitación se apagará y dejará al mundo y a la iglesia en peor condición que antes. Ese es el otro campo, hermanos, la iglesia, las iglesias. Y allí, por eso dice el Señor, que allí tiene él mucho trigo, pero también va a sacar otro campo, hermanos, es las ciudades, como el Señor nos dice allá en el libro de Génesis 4:17, que el primero que hizo una ciudad fue Caín. Por lo tanto, todas las ciudades son símbolo de ¿qué? De rebelión contra Dios. Están sembradas, llenas de más cizaña que trigo, es lo que nos dice el Señor. Por eso el Señor dice allá en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, salid de ella, pueblo mío, porque es de todo el sistema que se estableció en las naciones y en las ciudades. Y otro campo, hermanos, otro campo, pues es el que leí al comienzo, el planeta, todo el planeta, ese es otro campo. Por eso el Señor nos dice que la última movida que Él va a hacer es salir a su pueblo de este planeta. Lo mismo que el Señor Jesús dijo allá en el libro de Juan, en el capítulo 14, cuando dice Él en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros fuera de este planeta, y si me fuere y os prepararé el lugar fuera de este planeta, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, con esta visión del campo, hermanos, con esta visión del campo, podemos ya nosotros entender en qué estamos, en dónde estamos, y qué es y cuál es la movida adelante de nuestra experiencia, hermanos. Así que el Señor nos dice que el trigo y la cizaña están creciendo, ¿qué? Juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la siega. ¿Cuándo empezó la siega, hermanos? ¿Cuándo comenzó la siega? Ustedes y yo sabemos que la siega comienza cuando Cristo entra al lugar santísimo del santuario celestial en 1844. Allí comienza la cosecha, hermanos, en 1844, como escrito está en Daniel 8:14, dice, hasta 2300 tardes, luego el santuario será
purificado. Esa es la visión, la proyección de la culminación de la obra de Cristo final de expiación, hermanos. Purificar su iglesia, purificar su santuario, purificar a sus hijos fieles, como el Señor lo describe allá en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, todas las movidas que él hace. Ahora, vamos a mirar cómo se hace esa cosecha, cómo es que se hace esa movida allá en el campo del trigo y la cizaña. Pues ustedes saben, queridos hermanos, y ya lo hemos leído varias veces, el texto que está allí en el libro de Primeros Escritos, en la página 118, cuando el Señor nos habla de lo que es el mensaje que va a trastornar, va a enloquecer, va a revolucionar, va, hermanos, a perturbar la paz del campo. Escrito está en Primeros Escritos 118, dice el Señor, vi. Oiga lo que dice la hermana White, hablando por la inspiración del Espíritu Santo en esta visión. Dice, vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible. La obra de este tercer ángel es terrible. Su misión es tremenda. Es el ángel, es el pueblo que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Sacar a su pueblo de esta tierra y dejar al trigo aquí, en este campo, hermanos, en este mundo, en este planeta. Dice el Señor que es el mensaje, el encargado por Él para separar trigo de cizaña en este planeta. Eso es lo que nos dice el Señor allí, eso es lo que nos habla allá en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 30, cuando dice, déjelo crecer, lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para ser quemada, pero recoger el trigo en mi granero. El Señor nos dice, usted lo ha leído, hermano, cuando el Señor dice que el diablo está atando en manojos a los hombres, que los hombres están siendo atados en manojos para ser quemados, manojos de ladrones, manojos de políticos corruptos, manojos de fornicarios, de homosexuales y lesbianas, manojos de ladrones, manojos de homicidas y de asesinos. Todos esos son manojos, cada uno se está agrupando, dice que en partidos. Por eso el Señor prohíbe que su pueblo se sindicalice, por eso el Señor prohíbe que su iglesia entre en concubinato con concilios y con ecumenismos en este mundo y en este planeta y se mantenga libre, salga de todas esas cosas, porque el Señor nos dice que los hombres están siendo amarrados, están siendo atados en manojos para ser quemados en este planeta, porque estamos en tiempo de la cosecha y a esto no le quedará mucho tiempo, hermanos, a esto no le queda mucho tiempo. Tengan eso como una certeza. Las pisadas de este Dios ofendido ya se están sintiendo en este maldito mundo, en este planeta lleno de maldición. Así que el trigo, los granitos de trigo, que ustedes saben que simbolizan a cada individuo, un granito simboliza a una persona con una característica especial, el trigo, que son granitos, por eso ponían 12 panes allá en la mesa de la proposición, todos los sábados cambiaban ese pan, porque esa era el simbolismo, hermanos, de lo que significaba el trigo para Dios. Cada partido hecho, hermanos, con millones de granitos de trigo, y cada granito había tenido que pasar por la trilladora, por el molino, por la piedra de moler. Todo granito tenía que haber sido quebrantado, todo granito tenía que haber sido molido, hermanos, porque sin molernos, sin quebrantarnos, sin rendirnos, sin el grano molerse y hacerse harina, no sirve para hacer pan. Y después dice que el panadero celestial viene y coge toda esa harina y arma el pan, lo moldea, lo diseña, y dice que él mismo lo mete al horno y espera allí hasta que la prueba pasa y termine, y dice que no lo va a dejar en el horno para que se queme, sino que él está listo para cuando el pan ya sea asado y esté asado y salga la grada
de ese pan para retirarlo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra, y nos dice que ese trigo, esos individuos son los que se van y que Dios está sacando eso, un pueblo, hermanos. El trigo, ténganlo claro, hermanos, el trigo es lo que se va del campo. La cizaña es lo que se queda. Eso es lo que nos dice el Señor allá en el libro de Maranata, en la página 146, el Señor nos habla algo referente a esto. Nos dice el Señor que dice el Señor aquí en la página 146, dice, se me ha indicado que diga que en el futuro será necesaria una gran vigilancia. No debe existir la torpeza espiritual en el pueblo de Dios. Los espíritus del mal procuran activamente controlar las mentes humanas. Los hombres están siendo reunidos enatados, listos para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. Aquellos que descartan a Cristo y su justicia aceptarán los engaños que están inundando el mundo. Es lo que nos dice el Señor aquí, hablándonos de lo que se va y de lo que se queda. Y nos dice allí también en la página 178 de este mismo libro de Maranata, nos dice el Señor en la página 178, dice, los malos se están atando a sí mismos en manojos, preparándose para ser quemados. En la cizaña se queda, hermanos. El trigo es lo que se va del campo, porque es como nosotros no hemos tenido cultura de agricultores y de cultivadores de trigo, y son son pocos los países en donde se cultiva el trigo en este planeta, porque ese es un grano que necesita de 4 estaciones y necesita, hermanos, de un cierto manejo. Entonces nos dice el Señor que por eso es que esta parábola ha sido usada para engañar, para enredar y para hacer que la gente no entienda ni comprenda qué es lo que se va. Al otro día le preguntaba a un hermano que nos llamó qué era lo que se iba del campo, y él no supo responder, hermanos, qué era lo que se iba del campo. No sabe qué es lo que va del campo. La gente cree que muchos creen que lo que sale del campo es la cizaña, que lo que queda es lo bueno. No, el Señor dice que lo primero que hay que recoger es la cizaña, porque el trigo se va del campo, hermanos. ¿Para dónde se va el trigo? Miren la movida que se hace en el campo. Dice que la primera parte de la cosecha incluye estos procesos. Primero, se emplean, dice, obreros de afuera del campo para entrar en el campo y cosechar o cortar los tallos de trigo y los tallos de la cizaña que ha producido fruto, hermanos. ¿Sí? Es decir, para cortar tanto lo uno como lo otro. Dice que vienen segadores de afuera, son externos, los segadores no están allí. Por eso el Señor habla allí en la parábola de las 10 vírgenes, que los que dan el clamor de medianoche. Es una equivalencia, hermanos, a esto. Dice que vienen desde afuera, que el clamor se oye desde afuera. Dentro del campo dice que todo el mundo está, ¿qué? Todo el mundo está, hermanos, dormido. Llega la cizaña exactamente allí haciendo su trabajo, y la gente, el trigo se confunde el trigo se confunde con la cizaña, y la cizaña confunde al trigo. Y nos dice que el segundo paso es que los obreros comienzan a separar los tallos de trigo de los tallos de la cizaña en el campo. El tercer paso dice que los tallos de cizaña se recogen en gavillas o manojos y que son atados con una cuerda. Dice que el cuarto paso es que los tallos de trigo, las espigas de trigo, se recogen en gavillas o manojos y son atados con una cuerda también. Ahora, tan pronto que una porción del trigo está atada con la gavilla, dice en una gavilla, dice que la segunda parte de la cosecha puede comenzar de la siguiente manera. Oiga, ¿cómo es la segunda parte de la cosecha que involucra estos procesos? Bueno, la primera parte es atar la cizaña, y la segunda es atar en mano también el trigo para sacarlo. En la segunda parte entonces dice que los obreros que cosechan el campo o recogen las gavillas o manojos de trigo amarrados, dice que los llevan del campo a la trilladora. Digamos ahora a la trilladora, porque antes no era así. Antes
en los días de Jesús lo sacaban era una era que usualmente estaba localizada arriba del campo, allá lo llevaban, allá amontonaban todo lo que era grano, bueno, trigo, y ahora ya es trilladora, ya esos procesos, hermanos, como se hacían antiguamente, han sido reemplazados por las maravillosas máquinas que el hombre ha inventado, así que digamos que el trigo se va para la trilladora, hermanos, y la trilladora, ustedes saben que en la trilladora no termina el proceso, hermanos, allá el grano llega al trigo y no, la trilladora no es el granero, entre otras cosas, no es el silo ni es la bodega donde se va a guardar, no, allá en la trilladora comienza todo un proceso, hermanos, un proceso de limpieza, un proceso de refinado, un proceso de pelar el trigo, de quitarle la cáscara y de hacerlo, cada vez lo están puliendo más hasta dejarlo prácticamente trigo refinado, pero aquí nos habla el Señor es del proceso de dejar el grano limpio, como se dice en los bultos, el grano excelso, tipo exportación a los campos, a los graneros celestiales. Así que el zarandeo es fuera del campo, hermanos. Esto también lo tienen que tener ustedes claro en esta parábola. El zarandeo es fuera del campo, hermanos. El zarandeo es la trilladora. El zarandeo, nos dice el Señor allí en la página 198 de Maranata, cómo sería ese proceso de zarandeo en nuestras vidas, queridos amigos. Dice que tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en la frente, dice, no se trata de un sello o una marca visible, sino de una afirmación intelectual y espiritual de la verdad, del cual será imposible desviarlo. O sea, que si el Señor dice que el campo es mi mente, yo debo ser trigo es en mi mente, hermanos. Y si el Señor nos dice que mi campo es si mi mente es un campo, yo puedo ser y seré cizaña también en mi mente. Y ahí es donde el Señor va a sellar, cada uno va a definir, porque dice que es una afirmación intelectual y espiritual de la verdad en mi mente. Ese es el sello de Dios. Y dice que tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado y preparado para el zarandeo, este se producirá. Y dice, en realidad, ya el zarandeo ha comenzado. Los juicios de Dios se hallan ya sobre la tierra para darnos advertencia a fin de que podamos hacer que podamos saber lo que nos espera. Así que el zarandeo es donde es fuera del campo, hermanos. El zarandeo es fuera de las ciudades, es fuera de mis conceptos humanamente hablando, es el conflicto que tendré yo en mi familia, como lo dice allá el Señor, y que llegará el momento en que serán separados. Y el zarandeo es también fuera de todas las iglesias, hermanos, es lo que nos dice el Señor. Y el zarandeo también es fuera de las ciudades. Y el zarandeo también terminará cuando el Señor venga y recoja los suyos para llevárselos al cielo, como leímos allá en 1 Tesalonicenses 3:16 al 17, sacar a su pueblo del campo, hermano, sacar a su pueblo del planeta, del mundo, como escrito está en el libro de Primeros Escritos, en el en la página 14, dice el Señor allí, hablándonos de ese zarandeo, hermanos. Dice que el pueblo de Dios, allá en la parábola del trigo y la cizaña, nos dice que el trigo es sacado del campo y puesto en la trilladora, y ese trabajo de trillar lo hace el Señor. Allí ellos quedan ya con el Señor. En el campo no está Cristo. Miren, dense en cuenta que en el campo no está Cristo. En el campo entran, ¿quiénes son? Los segadores. Él envía a que partan allí, dividan, recojan y separen, como lo leímos en Primero Escritos, página 118. Aquí vemos que en la trilladora, ahí sí está Jesús, hermanos. Él es el que hace el trabajo de trillar, es el que hace el trabajo de purificar. Él es el que hace el trabajo de quitarle la basura, de quitarnos de mostrarnos a nosotros cómo debemos de abandonar lo que es olvidarnos ya de ese mundo donde estuvimos, olvidarnos ya de esa iglesia y olvidarnos ya de esos que se oponían a nuestra fe y nuestra relación con Cristo, que es nuestro marido. Y nos dice el Señor aquí, hablándonos de esa experiencia del zarandeo, dice que cuando la gente sale de las iglesias,
No, ya no es que vamos a ser salvos ya, porque yo estoy fuera de las iglesias, yo ya soy salvo. No, queridos amigos, allí comienzo el zarandeo porque me voy a quedar yo solo con mi Cristo. Por eso el Señor nos decía ya en la página 79 de Fe y Obras que lo que debemos ser nosotros es cristianos individuales. Y dice que tenemos que dar cuenta por nosotros mismos. En otras palabras, el Señor quiere que en esta hora existan templos, existan iglesias de un solo miembro. Eso es lo que nos dice el Señor, como escrito está ya en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, cuando dice el Señor que o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios, hermanos, si es que estamos caminando en Él. Pero también hemos dicho que el Señor quiere que allí, en este templo del alma, que el Espíritu quiere morar, yo también sea el sacerdote que lo ministra, el sacerdote que controla y maneja los actos y las acciones de este templo. Pero también nos dice el Señor que allí también, en este templo, de este cuerpo, donde el Espíritu Santo debería de morar en mi vida, yo también debo ser el adorador, adorar a Dios en espíritu y en verdad, que es que lo que mi mente piensa coincida con lo que hacen mis manos, que lo que mi mente piensa coincida en lo que hablan mis labios, que lo que mi mente piensa coincida con lo que yo estoy verdaderamente representando con el nombre de cristiano, que el nombre de cristiano que yo tengo en mi cabeza, en mi frente, coincida con el carácter de aquel de quien yo he tomado el nombre. Por eso el Señor nos dice aquí en la página 14 cómo es ese zarandeo, hermanos. Oigan esto, la gente sale de las iglesias. La gente sale del mundo, dice, alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. Dice, el pueblo adventista, pero no son los adventistas del séptimo día, hermanos. No es la iglesia adventista del séptimo día. El Señor habla es del pueblo adventista. El Señor no dice aquí la iglesia, los miembros de la iglesia adventista del séptimo día. No, el Señor dice es el pueblo adventista. Y aquí, entre este pueblo adventista que se refiere a los que esperan de Él, salidos de todas las iglesias, salidos aún de los antros de culto de brujería, del espiritismo, este pueblo adventista, hermanos, que son los que han salido de todas las iglesias, como dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 336, dice que todo el mundo cristiano. Entonces nos dice, el pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad, es decir, a la casa del Padre, como lo retrata el Señor allá en el libro de Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. Nos dice, el pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. Allí estaba con Jesús, mire. Dice, en el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una luz brillante, una brillante luz, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. ¿Qué era esa luz? Hermanos, detrás de los que andaban allí había un clamor. ¿Qué es esa luz brillante, perdón? Dice que es el clamor de medianoche. ¿Cuál es el clamor de medianoche? Aquí viene, aquí vamos con el esposo, salgan a recibirle. Eso es lo que nos dice, salida, hermanos, de todas las iglesias. Nos dice el Señor, hermanos, que la única denominación que va a sobrevivir como tal es la iglesia católica. Es la única, hermanos, que el Señor nos dice que va a subsistir hasta el último día. De resto, dice que a todas se les van a secar las aguas, pero la única denominación que va a permanecer hasta el último día es el sistema romano papal, queridos hermanos, y eso escrito está en el libro de Conflicto de los Siglos, en la página 636. Dice que San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento, proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo, y el revelador declara, refiriéndose también al papado, que todos los que moran en la tierra, oiga, todos
todos los que moran en la tierra lo van a estar adorándolo. ¿A quién van a estar adorando? Todas las iglesias que no han salido de las iglesias para seguir a Cristo, como lo estamos leyendo aquí en Primero de Cristo, adorando al Papa. Y dice que sus nombres ya no están escritos en el libro de la vida. Eso es lo que nos dice Conflicto de los Siglos 6:36. Y nos sigue diciendo entonces el clamor de medianoche, atrás, queridos amigos, atrás. Y dice, esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran, queridos amigos. Es el clamor de medianoche, que salgan. Ese es el que nos alumbra. ¿Por qué? Porque vamos a estar solos con Cristo, vamos a estar con su palabra, con su espíritu de la profecía. Vamos a estar haciendo es la voluntad de Él. Nuestros oídos no van a atender otra orden, sino las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Y oiga lo que dice aquí, en este zarandeo, que va hacia la casa, allá en el libro de Mateo, capítulo 25, hablándonos de las 10 vírgenes, es hermano. Dice que Jesús va adelante con la esposa y que atrás viene que la procesión, todos los que van allí, dice, delante de ellos iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros, pero no tardaron algunos en cansarse. Oiga esto, hermanos, mire, ya están con Jesús ya están con ellos, están caminando en la luz, ven que van para la ciudad, pero dice, no tardaron algunos en cansarse, queridos amigos. ¿Por qué? Porque estamos en zarandeo, estamos en el tiempo de poner a punto nuestra mente con el mensaje, estamos a punto de poner nuestra mente con nuestros afectos y nuestros sentimientos, estamos a punto de poner nuestra vida y nuestra mente con la obediencia a los mandamientos de Dios, que es terrible. Por eso dice el Señor que la obra del tercer ángel es terrible, que es tremenda, ¿sí? Dice que muchos no tardamos en cansarnos. Nosotros vamos a cansarnos, hermanos, de caminar en esto. Ya nos va a parecer que la tardanza es mucha. Ya vamos a echar mano de lo que nos gusta y vamos a irnos al mundo y vamos a perder la conexión como tantos lo han hecho y han naufragado en la fe. Dice, pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Eso es lo que cree la gente, que salir de las iglesias y del mundo, y que salir de los conflictos con la familia, y que salir, queridos hermanos, de las ciudades, es ya establecernos en el reino de los cielos. Por eso es que ustedes ven que muchos se divorcian porque la esposa no les impide, o porque el esposo les impide, y terminan en el mundo, que porque quieren seguir a Jesús. Y otros hablan de irse de las ciudades porque quieren seguir a Jesús, y al mes están de vuelta acá. ¿Por qué? Porque no tienen su mente en realidad puesta en estas cosas, hermanos, que esto tarda, esto es una experiencia de largo aliento. Aquí no hay tiempo para nosotros decir cuánto es, porque el Señor nos dice que días y horas no podemos nosotros disponer. No tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba, dice, levantando su glorioso brazo derecho, hermanos. ¿Cuál es el brazo derecho? Dice el mensaje de sanidad y salud. Muchos no hemos hecho reforma en nuestra vida, en nuestra dieta, en nuestra alimentación, en nuestro vestido, en nuestros adornos, en todas estas cosas que entallan con esto, y eso nos aparta de Cristo y nos tiene pegados ¿a qué? Al mundo. Entonces dice el Señor que levanta su brazo derecho. ¿Para qué? Dice el Señor que este mensaje de sanidad y salud es para purificar al pueblo. Mire, estamos en tiempo de ¿qué? Aquí, en tiempo de zarandeo. Dice que Jesús levanta su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista y exclamaba aleluya. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era de Dios. Como ya oyen ustedes muchos del mensaje del Señor, eso no es de Dios, ese mensaje no es fanático, ese mensaje es extremista, diciendo que no es de Dios, que no es Dios que nos ha guiado hasta aquí. Salimos porque nos dijo el hermano, la hermana y el otro que esto era por aquí, pero dice, no, esto no es de Dios. Los que nos han guiado aquí no son de Dios. Pero dice, entonces se
extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo, en el mundo sombrío y perverso. ¿A dónde regresarán, queridos hermanos? Después de haber salido al zarandeo y después de estar en el zarandeo. Queridos hermanos, salieron y cayeron al mundo otra vez. Ese es lo que nos habla el Señor del trigo y de la cizaña. Es toda una experiencia. Por eso el Señor nos dice que el Evangelio eterno de Jesucristo es un estilo de vida, es algo para vivirlo. Aquí en este campo o somos trigo o somos cizaña. Hermanos, miren, nos dice la historia y nos dice el Espíritu, la profecía y la Biblia que en el tiempo final estamos viendo todos estos movimientos, todas estas disputas, que hay que salir de la iglesia, que la verdad presente, que hay que salir, que el mensaje aquí es de la medianoche, que hay que salir a recibir al esposo, que aquí viene el esposo, que hay que salir. Es un jaleo, hermanos. Y los pastores allá en las iglesias, de todas las iglesias, cuando vean que se están saliendo, se les está yendo la gente, porque el Señor dice que todas las aguas se secarán de todas las iglesias, para preparar el camino a la venida del Señor y del zarandeo. Dice que cuando la gente se esté saliendo, entonces los pastores van a decir, cuando se estén yendo, dirán, estos son los desobedientes, estos son la cizaña que está yendo. Hermanos, qué bueno que se vayan todos estos fanáticos, todos estos rebeldes, todos estos disidentes, esos reformistas, esos extremistas, esos cismáticos. Qué bueno que se están yendo, qué bueno que se están saliendo todos estos perturbadores. Aleluya, alabado sea el Señor que está purificando su iglesia. Gracias a Dios que está sacando toda la cizaña de su iglesia. Son los enemigos de la iglesia, son los enemigos de los hermanos, son los calumniadores de los hermanos, son los acusadores de los hermanos, son los hijos de Satanás. Queridos amigos, pero no entenderán que lo que se está yendo es el trigo y que lo que se está quedando en esas iglesias es pura cizaña. Eso es lo que nos dice el Señor y eso es lo que nos dice la Escritura que harán, queridos amigos y hermanos, los pastores en la iglesia cuando vean que la gente se está yendo y cuando la gente vaya, pastor, ¿es verdad que esta iglesia ya apostató? ¿Es verdad, pastor, que esta iglesia ya está caída? ¿Es verdad, pastor, que tenemos que salir de las ciudades al campo? ¿Es verdad, pastor, que existe un mensaje que habla de que hay que abandonar todo este sistema? Dice que cuando el pueblo acude a sus antiguos conductores espirituales, allí en el conflicto de los siglos, en la página 665, a preguntarles con ansia, pastor, pastora, sacerdote, cura, ¿son estas cosas así? Dice que los pastores, las pastoras y los sacerdotes aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Dice, pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los pastores populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e inducirán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que la proclaman, como el pastor allá en la iglesia adventista, que un hermano lo quiso contradecir y lo quiso corchar con su ignorancia del evangelio, y él se levantó todo al lado y le dijo, usted se calla aquí, porque el pastor soy yo y usted es la oveja. Usted es la oveja, yo soy el pastor, y lo que yo diga, eso es lo que se hace. ¿Qué dice el Señor aquí, queridos amigos? Que van a actuar de manera violenta contra la gente. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo dijo, y escrito está en Mateo 24:39, y no entendieron. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. No salieron a tener un encuentro con Cristo para que sea Él el que los dirija hacia la ciudad, hacia la casa del Padre, como escrito está en Lucas, capítulo 17, versículo 28. Dice que cuando Lot salió de la ciudad, dice que llovió fuego del cielo sobre Sodoma y los destruyó a todos, queridos hermanos. Por eso el Señor nos dice que
todas las iglesias, todas las denominaciones, todas las organizaciones, los sistemas y los poderes religiosos de este mundo, todos los templos que el hombre ha levantado, dice que todos los que el hombre levantó para honra y gloria de Dios, el de Salomón, el de Herodes, dice que el Señor lo volvió polvo, lo volvió tierra. De la misma manera nos dice el Señor que ahora todas las iglesias, todas las organizaciones y todas las denominaciones solo van a servir para que millones y millones de hombres y mujeres se pierdan. Y ustedes han leído la cita, que no existe, queridos, han oído la cita que no existe en los términos que la proclaman por el mundo adventista, que iglesias enteras se perderán con sus pastores. Esa cita tal cual no existe, hermanos, y lo que hacen es parafrasearla, como el otro hermano que también nos decía que la iglesia nunca va a caer, la iglesia adventista nunca va a caer. Esas son citas que suenan muy bonitas y muy agradables, pero que las acomoda la gente. Así mismo nosotros oímos por todas las partes y todas las ciudades y todos los países que iglesias enteras se perderán con sus pastores para referirse al mundo. Pero el Señor nos dice aquí que es todas las iglesias del mundo, incluyendo la iglesia adventista del séptimo día. Escrito está en el libro de Maranata, en la página 292, nos dice el Señor que los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, dice, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Dice, ahora en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición. Cuando se vean atados allá con la cizaña, y dice, y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente dice, aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con se levantarán para aniquilarlos. Dice, las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Eso es lo que nos dice, y hay otras citas más allá en la página 269 también de Primeros Escritos, que ya la hemos leído. Así que nos dice, hermanos, que los pastores le mentirán y engañarán, ¿qué? A la gente. ¿Por qué, hermanos? Y dice que las iglesias seguirán tal cual. La gente se habrá ido a las iglesias y las iglesias seguirán como si nada hubiera pasado. Todo el mundo feliz y contento porque según el diablo, hermanos, y los pastores, el Señor sacó la cizaña y hemos quedado nosotros aquí. El trigo, enrumbémonos, hermanos, y aunque el mundo se derrumba, vayámonos nosotros de rumba. Eso es lo que les dice el Señor en su revelación, en su palabra, y escrito está, hermanos, en el libro de El conflicto de los siglos, en la página 673. Oiga lo que dice aquí, dice, oiga esto tan terrible, hermanos, esto es terrible. En la página 672 y 673 del conflicto dice, cuando la presencia de Dios, esto no es, hermanos, comparación, ni es tampoco una alegoría, ni tampoco es una metáfora. Esto es lo que sucedió, hermanos, porque ya está en la mente de Dios, ya esto ocurrió, aunque viene en el futuro, esto ya es. Dice, cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron, hermanos. ¡Qué terrible! Nosotros con sexto de teología y con todo el conocimiento de la historia sagrada, con el espíritu de la profecía, hablándonos del pasado, del presente y del futuro, que ignoremos que Jesús no está en nuestro medio, hermanos. Que el Espíritu Santo está cayendo alrededor de nosotros, pero no en nosotros. Dicen, los sacerdotes y el pueblo lo ignoraron, aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso
se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus pastores, a sus ministros y a sus apóstoles. Dice, así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios ya habrá sido retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. Esto es terrible, hermanos. Las iglesias siguen su qué? Están siguiendo su curso. El Señor dice, yo mismo iré a sacarlas. El Señor está sacando a su pueblo. Y como dice el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga. Y el que tenga ojos para ver lo que está ocurriendo delante de sus narices, vea. Es lo que nos dice el Señor. Así que es tiempo de conocer la verdad, hermanos, y ser libres con la libertad que el Señor quiere que seamos libres con Él, solitos nosotros, con Él, individual y personal e íntimamente, como escrito está en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y como dice el versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, es lo que nos dice el Señor. Y vamos a entender por fin, después de casi 4,000 años, el texto de Salmo 23:1, cuando nos dice que Jehová, Cristo, es mi pastor, nada me faltará, como escrito está en Juan capítulo 10, allá el Señor nos dice que Él es el buen pastor, hermanos. Y si Cristo es el buen pastor que ha dado su vida por ti y por mí, los demás podemos decirlo que son malos, hermanos, son malos. El Señor nos dice que son ¿qué? Que son solo asalariados, no están sino ¿por qué? Por su paga, es lo que nos dice el Señor en el deseado de todas las gentes, hermanos. Dice que Él es el buen pastor, y si Él es el buen pastor, tenga la plena seguridad que los demás son ¿qué? Malos, están estorbando la obra del Espíritu Santo. Esos pastores, hermanos, dice el Señor, que son perseguidores de Cristo en esta hora, en el nombre de Dios, como lo fue el Sanedrín, fueron los enemigos número 1. Eso es lo que nos dice el Señor ahora, que los protestantes, usted lo sabe, los protestantes, todas las iglesias protestantes, incluyendo la iglesia adventista, dice que son y serán perseguidores de Jesucristo en el nombre de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en el Salmo, en Juan capítulo 10, 14, 15 y 13. Ahí usted lo puede leer, hermanos. Dice el Señor allá en Patriarcas y Profetas, en la página 119. Ya terminamos aquí, hermanos. Página 119 de Patriarcas y Profetas, nos dice el Señor allá en la página 119, nos dice que los pastores son simplemente ¿qué? Asalariado, el pastor asalariado, página 190, oiga lo que dice que el pastor asalariado trabaja solamente por la ganancia, por vivir ¿qué? Su comodidad, comerse su pan, y no cuida más que de sí mismo. Dice, calcula su propia ventaja en vez de atender los intereses eternos de los que le han sido confiados. Dice, y en tiempos de peligro, huye y abandona al rebaño. Y es lo que decimos, hermanos, el día que la obra no tenga con qué pagar a estos pastores asalariados, se quedará sin obreros. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso el viaje de Abraham no ha terminado, hermanos. El viaje de Abraham no ha terminado. Aquí estamos en el viaje del llamado a Ur. El Señor que se hizo a Ur es el mismo llamado que el Señor nos está haciendo ahora a salir de Babilonia. Y Babilonia dice que son todas las iglesias que están rechazando el mensaje del primero, del segundo y del tercero. Como escrito está en el libro de Segunda
Mensajes Selectos, tomo 2, página 77, dice, porque han rehusado la verdad y están aceptando es una mentira, están viviendo en mentiras, están representando es dramas mentirosos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Muy bien, hermanos. Mire, una última cosa. La gente, los hermanos, les cuesta mucho salir de las iglesias. Les cuesta mucho abandonar las iglesias. Les cuesta mucho poner a prueba la fidelidad en sus hogares, en sus familias. Les cuesta mucho y es imposible para ellos verdaderamente poner en orden su cabeza, su conciencia, su mente, su espiritualidad. Y es más imposible salir del mundo. Para muchos de nosotros es mucho más imposible abandonar ese campo, hermanos, de esa cizaña del mundo. Y estamos exactamente como los judíos que salieron de allá de Babilonia, hermanos, en el tiempo de Zorobabel y de Esdras, allá en Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3, y nos dice cómo fue que esta gente, cuando salieron de allá de Babilonia, pues Ciro, un incrédulo, un adorador del sol, un pagano, usado por Dios, lo llama su pastor, lo llama su ungido, fue el Mesías de los días de Zorobabel y en los días de Jeremías. Hermanos, dice que para los que conocieron el templo de Salomón, dice que esa era la primera maravilla del mundo. Y cuando salieron de allá de Babilonia y para hacer los cimientos del nuevo templo de Zorobabel, que se llamó así, no se le llamó el templo para Jehová ni el templo de Jehová y no el templo de Zorobabel. Dice que cantaban alabando y dando gracias a Dios y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, y todo el pueblo clamaba con gran júbilo a la Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos, hermanos. Mire, unos lloraban porque ese templo no era el que ellos se merecían. Es tremendo y terrible todo esto, hermanos. Como Israel, como nosotros hoy, los judíos, que se creían y se decían que eran monoteístas, que un Dios sin necesidad de imágenes, adoraban, queridos amigos, a un Dios invisible que no habita en templos, se pusieron a llorar. Igual hoy, hermanos. ¿Cómo vamos a dejar nuestra iglesia? Se ponen a llorar porque lo piensan 1.000.000 de veces. Para esa iglesia, queridos hermanos, exactamente igual que lo estuvieron en el tiempo de ¿qué? En el tiempo de Esdras, queridos hermanos. ¿Llorando por qué? Llorando porque tenían que hacer un templo que no llenaba expectativas del primero. Igual, cuando ya lo hicieron, cuando estaban montados en el templo de Salomón, eso era una maravilla, queridos hermanos. Creían que ese templo salvaba, que meterse allí salvaba, que dirigirle la cabeza allá salvaba, que entrar allí era mejor que estar en la presencia de Dios. Y viene Jeremías y les dice esta perla, hermanos, les dice esta sentencia allá en Jeremías 7:4, no fiéis, no crean en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, es este, hermanos, dice el Señor, que eso era ¿qué? Eso no era templo de Jehová, ninguna iglesia es de Jehová. Jehová no está en ninguna iglesia, ni en la adventista, ni en la bautista, ni en la menonita, ni en la que usted quiera nombrarlo. No está, hermanos. El Señor nos dice que el Señor está es con los que ¿qué? En los que ¿qué? Guardan sus mandamientos y tienen fe en Cristo, y esos salen a recibirlo a Él. El viaje de Abraham no ha terminado, hermanos. El viaje de Abraham no ha terminado. El viaje de Abraham y el salir de Ur y el salir de Babilonia solo terminará cuando el pueblo fiel de Dios salga de este planeta en la segunda venida de Cristo. Cuando el trigo sea excelso, tipo exportación, para ser llevado a los graneros del cielo, ese será el fin del viaje de Abraham.
quiero decirles, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos entender esto de trigo y cizaña, que es una movida terrible del Espíritu Santo en la vida personal de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y tenga misericordia de nosotros y que podamos entenderlo, hermanos. Que no se diga de nosotros como los antediluvianos, y no entendieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Les deseo una buena noche.